Médica, felices de poder tener en cabina a la doctora Niurka Leonor, oftalmóloga, la presidenta de la Sociedad Dominicana de Oftalmología, y hoy vamos a estar hablando sobre glaucoma. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias por acogernos en tu espacio. No, de verdad nosotros somos quienes estamos pues muy agradecidos, doctora, porque sabemos que usted pues aparta esa fecha ahí con tiempo. Desde que le escriba, usted está siempre muy dispuesta a poder venir y poder aportar con su conocimiento a que la gente que nos escucha pues pueda tener esa educación y aprendan a cuidar la salud visual. Y eso para nosotros es de mucho valor y queremos expresarle nuestro agradecimiento por eso. Hoy, señores, vamos a estar hablando sobre glaucoma. Queremos motivarles a que si usted tiene alguna pregunta que hacer respecto a oftalmología, ya sea de glaucoma u otra condición, pues puede comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, hoy, para quienes nos ven a través de YouTube, para quienes nos ven a través de Telefuturo, Canal 23, pues usted viene con una real cátedra, trae un ojito aquí. Vamos a tratar, doctora, de describir toda la estructura del ojo para que la gente pueda tener el conocimiento de cómo está compuesto el ojo y tratar de hacerlo de manera muy explícita para quienes nos escuchan a través de la radio, y ya quienes nos ven a través de YouTube y Telefuturo pues van a poder observar todo lo que tiene que ver con esa estructura del ojo ya de manera más clara. Adelante, doctora. Hoy yo vine con una estructura gráfica para que pudieran ver cómo es el ojito. Aquí podemos ver las diferentes estructuras que tenemos. Entonces yo voy a hacer un espacio aquí, ¿verdad? Sí. Para que podamos ver las estructuras. Aquí delante tenemos la córnea. Es lo primero que tenemos ahí, como el primer lente del ojo. Es un órgano muy noble, él es muy noble. Okay. Y una de las cosas por la que se alimenta la córnea es justamente por el oxígeno y la película lagrimal que nosotros tenemos. O sea, cada vez que parpadeamos, ella se lubrica y el oxígeno del aire es una de las cosas que ayuda a su alimentación. Okay. ¿Y la función de la córnea, doctora, cuál es? Ese es como la mica del reloj nuestra. La mica del reloj, o sea, eso es lo que está ahí en el frente. Esa parte, si se opacifica, tú no puedes ver. Ok. Esa es una. La córnea tiene la particularidad que nos protege, o sea, protege el iris, forma una parte de lo que se llama cámara anterior, que es lo que compone esta parte de adelante con el iris. Okay. Y ahí dentro de eso hay un espacio donde fluye un líquido. Este líquido que fluye se llama humor acuoso. ¿Ok? Póngalo de frente así para quienes nos ven a través en esa área está donde va a fluir entre este espacio y este espacio el humor acuoso. El humor acuoso es la entidad que mantiene el tono del ojo, o sea, mantiene la presión intraocular. ¿Qué es la presión intraocular, doctor? Dentro del ojo nosotros tenemos un tono que es mantenido por el humor acuoso en general. Entonces, ese tono que está ahí nos ayuda a que el ojo no esté como si fuera una ciruelita pasa chupadito, ¿verdad? Que no se contraiga. Exacto. Okay. Si el humor acuoso no está, que él se produce continuamente y se va drenando continuamente, eso es lo que mantiene que el ojo tenga esa forma y se mantiene todo el cosa. Cuando el flujo es mayor, entonces el tono es menor, o sea, se drena, sale por unas estructuras que tiene en la parte interna, y entonces esto hace que a medida que se produzca, en esa misma medida él sale y hace que la presión se mantenga en un rango normal. Okay. Cuando este flujo no puede salir porque se tapan las estructuras que están ahí, que ayudan a que se drene, entonces esto aumenta la presión del ojo. ¿Qué significa que aumenta la presión del ojo? ¿Cómo se afecta la visión cuando la presión del ojo se aumenta? El problema del glaucoma, que es, vamos a definirlo primero para no volvernos en un lío,
es que el glaucoma produce un daño a nivel del nervio óptico. O sea, este tono que está aquí se me refleja en el nervio aquí atrás. Ok. Si me aumenta la presión y yo no tengo forma de drenar, ¿verdad? Se me va dañando el nervio óptico poco a poco. Ese daño que ocurre en el nervio óptico produce que el nervio está aquí atrás, que las fibras, el nervio óptico es como el cable que me lleva todo hacia el cerebro. Está en la parte viene posterior de aquí del ojo. Y va hacia el cerebro. Okay. Entonces, si esas fibras se me dañan, se me alteran esas fibras y se me dañan, eso es irreversible. Okay. Yo no puedo volver a revertir nada de lo que le haya pasado. Ya ese daño se concluyó y yo no puedo echarlo para atrás. Okay. Entonces, permítame para terminar la idea. ¿Qué pasa? Que el glaucoma es la enfermedad que puede ser prevenible, pero cuando ocurre un daño es irreversible y se van dañando las estructuras, la visión periférica del paciente hasta llegar a un punto donde el paciente pierde la visión total si no se trata a tiempo, si no se diagnostica a tiempo. Por eso digo, es irreversible porque, por ejemplo, hay personas que tienen un glaucoma, nunca se han atendido a nivel profesional con un oftalmólogo y resulta ser que cuando llegan ya el daño que está hecho yo no lo puedo revertir. Ya hay una pérdida de visión, doctor. Ajá, y el problema mayor es que es silencioso, tú no lo notas de un día para otro. Eso va dañando poco a poco, gota a gota, hasta que te va haciendo el hueco más grande. Ok, doctora, aquí me parece que deberíamos hacer una pausa importante porque estamos hablando de una condición que puede dejar a una persona sin visión y por lo tanto esto ya crea una discapacidad en quienes sufren de esta condición y no se atienden a tiempo y ya entonces llega ese daño irreversible. Usted habla de que es silencioso. O sea, el paciente no siente cambios en su visión mientras va progresando el glaucoma. Lo que pasa es que comienzan los cambios periféricos, o sea, laterales. Cuando un paciente te puede ver una visión 20-20. De frente. Exacto, de frente. Pero si la parte lateral, por ejemplo, yo estoy mirando aquí, pero yo veo mi mano que está de este lado porque mi campo visual me lo permite. Pero el paciente que tiene glaucoma va perdiendo esa parte lateral y llega un momento donde eso se va haciendo más grande, que el paciente solamente puede ver el centro y no puede ver nada alrededor. Tú ves como cuando éramos pequeños y tomábamos el cosa del papel de sanitario cuando se terminaba y tú veías por ahí por el rollo. Así mismito. Y el paciente te ve solamente el centro, pero no te ve lo lateral. O sea que si ahora, por ejemplo, alguien nos escucha y se preocupa por esto que usted nos está dando como dato en este programa del día de hoy, y esa persona intenta mirar a los lados y nota que hay algo que obstaculice, que no puede ver completo esa panorámica, entonces debe ser un signo de alerta. Espérate, porque cuando tú dijiste intenta mirar a los lados, miraste hacia un lado. No, es que tú miras de frente y dentro de tu mirada de frente tú ves lo que está arriba, lo que está abajo, lo que está lateral y así. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos visión binocular. Si tu paciente tiene ambos ojos con visión, es probable que no se dé cuenta. Porque hay una parte que tú puedes estar teniendo que te esté tapando este lado y te la esté compensando con este ojo y tú no la percibas como un detalle tan relevante. Entonces, por eso decimos que es silencioso. Los síntomas, cuando tú vienes a ver síntomas, ya tú tienes años con un aumento de la presión intraocular sin darte cuenta, sin tener dolor, sin tener molestia. Entonces, ese es el problema mayor. Entonces, que no te da síntomas generales en el día, excepto cuando tú tienes una crisis del glaucoma agudo, que es cuando se tapan los ángulos que están ahí, se pueden tapar y eso te puede dar dolor, visión borrosa, náuseas, vómito y tal. Pero eso es con una presión muy alta y el paciente se siente con un malestar general y tal.
y te da un dolor en el área del ojo que tiene la presión muy, muy alta. Pero en general el glaucoma de ángulo abierto, que es el más común, no te da unos síntomas específicos que tú puedas decir hasta que tú tienes daños. Por eso, la evaluación oftalmológica anual es lo más importante. Una evaluación completa donde el oftalmólogo que le atienda vea el nervio óptico, cheque si su campo visual está adecuado, si hay que hacerle pruebas como tomografía de coherencia óptica, como campimetría, que le tome la presión en cada visita. Todo eso tenemos que hacerlo regularmente, porque usted puede tener la presión alta y no saberlo. Ok. Doctora, vamos a darle chance a la gente que nos escuchan el día de hoy, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062 para que usted se pueda comunicar con nosotros y hacer sus preguntas hoy en Cátedra Médica conversando con la doctora Niurka Leonor. El tema específico es glaucoma, pero si usted tiene cualquier pregunta de salud visual, pues puede aprovechar la presencia de la doctora Leonor para que pueda recibir esa orientación adecuada. Doctora, usted hablaba de un glaucoma de ángulo abierto. ¿Hay clasificación para el glaucoma entonces? Sí, hay clasificaciones. Tenemos glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma de tensión normal, que esos no le sube la presión, pero sí comienza a presentar deterioro del nervio óptico, del campo visual y comienza a presentar alteraciones en particular. Y también tenemos un glaucoma congénito, que es que los niños nacen con esta condición. ¿Y por qué ocurre eso, doctora? Un niño nace con glaucoma. Porque en el proceso de desarrollo del útero hay alteración en cuando se forma la estructura ocular. Ok. Entonces aparece con cambios en el iris, en la córnea y demás. Se hace una córnea más grande de lo normal. El paciente, el niñito presenta mucho lagrimeo, se ven como unos ojos agrandados, o sea, se le ve como unos ojos grandes y normalmente se diagnostica en el primer año de vida. El primer año. Sí. Ok. Doctora, entonces, usted hablaba de realizar una evaluación oftalmológica completa al menos una vez al año para poder identificar tempranamente afecciones como esta, que pueden cursar de manera silenciosa y al final, pues, provocar que una persona pierda la visión. Entonces, cuando usted se refiere a una evaluación oftalmológica completa, ¿de qué estamos hablando? Quiere decir que usted va a ir a un médico oftalmólogo graduado, certificado, con un médico que se hizo médico general, posteriormente hizo una especialidad en oftalmología. Entonces, porque hay personas que van y se chequean en diferentes centros que te ponen lentes, pero no es ese el caso. El caso es que usted tiene que evaluarse con un médico oftalmólogo. Este médico oftalmólogo tiene que estar certificado de que es médico oftalmólogo, porque hay muchas personas que, como tú hablabas ahorita del intrusismo, que se dicen médico y no lo son, entonces comienzan a hacer cosas que no deben y así por el estilo. Entonces, ese médico le va a evaluar. En esa evaluación le tienen que hacer una agudeza visual, tomar la presión, deben evaluar su nervio óptico. Posteriormente, si él encuentra un daño o alguna alteración que corresponda o que sea sospechoso de glaucoma, le va a mandar los estudios pertinentes como la campimetría, el OCT. Entonces, le va a mandar una paquimetría porque dependiendo del grosor de la córnea, si lo tenemos más delgadito, vamos a tener una presión más alta de lo que nosotros creemos que la tenemos y así por el estilo. Entonces, hay que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, una persona mayor de 40 años tiene mayor propensión a tener glaucoma que una persona, a menos que se haga un glaucoma congénito, como dije. Una persona que sea de raza africana, asiática o hispana, nosotros somos una mezcla. Esta isla es una mezcla de muchas razas
razón por la cual tenemos que hacernos una evaluación por esa razón. Cuando usted tiene un familiar que tenga glaucoma, tiene que tener en cuenta que esa es una de las condiciones por la cual debe evaluarse anualmente y que usted cae en categoría de que tiene que hacer ciertos estudios y tiene que mantener su evaluación con los años. Porque usted puede hoy evaluarse y todo estar bien, pero en 2 o 3 años usted tener cambios que usted no se da cuenta Sí. y poder tener un daño glaucomatoso sin diagnosticar. Además de eso, los que somos miopes e hipermétropes, Ajá. los pacientes diabéticos tienen más tendencia, los hipertensos al igual, el uso prolongado de esteroides o medicamentos que pueden ser, por ejemplo, los pacientes asmáticos que a veces tienen que usar esteroides para descongestionar sus pulmones. Esto tiende mucho a usar estos medicamentos. Si lo usan por prolongado tiempo, esto puede hacer que se desarrolle glaucoma. Esos son factores de riesgo, Ajá. ¿cierto? Para padecer. Y las causas que se han podido identificar, esos son los factores de riesgo que puede... Nuestra causa que se tape esos ángulos, que se produzca mayor cantidad de humor acuoso por una condición particular del paciente, Uh-huh. que sea tapado ya sea por una condición de nacimiento del paciente o por condiciones que lo provoquen. Me explico. Si usted se cambia el iris con un láser que hay para cambiar el color del iris, Sí, que una es tendencia que el hay. caso de Omega es. Y Yailin. No, la de Yailin es en la córnea. Ah, La ok. de el otro es, tengo entendido, porque no los he evaluado. Ajá. La del otro es en El acorde. la de Yailin aparentemente es en la córnea. Pero como digo, tengo entendido porque no los he evaluado. Y el de Omega es en el ángulo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En el ángulo, nosotros, es en el iris, perdón. El iris después termina en un área que es el ángulo, donde hay unas estructuras que ayudan al drenaje del humor acuoso y hace el continuo círculo de yo produzco, él me dreno, yo produzco, el dreno. Cuando tratamos de cambiar el color del iris con un láser, eso produce que el pigmento de tu iris, que normalmente el que se quiere cambiar el color del iris tiene un iris oscuro, Uh-huh. ese pigmento cae y te tapa el ángulo. Y con el tiempo te puede producir glaucoma. O sea que esas personas que están adoptando estas tendencias nuevas de cambiar el color de los ojos, a la larga, pues pueden tener consecuencias que pueden llevarle a su pérdida de visión. Puede ocurrir a largo plazo. Es interesante eso, doctora. Entonces, porque a veces la gente el problema es que estamos en el proceso de la inmediatez. Ajá. La inmediatez es cambiarme el color. Exacto. no Pero piensa en las consecuencias a largo plazo hay que ver cómo van a ser. Perfecto. Pero una de las consecuencias podría ser eso. Que hasta ahora les ha ido bien, perfecto, pero una de las consecuencias podría ser esto. Entonces, por ejemplo, una de las causas que puede ocurrir es que si tú tienes un trauma ocular y en el proceso del trauma ocular se te hizo una herida en la córnea, que llegó hasta el iris, que cogió parte de la esclera y el ángulo, también tú puedes hacer glaucoma. Entonces, doctora, eso que usted menciona son agresiones ya a otros niveles de cambiar el color de los ojos y demás. Pero prácticas diarias de nuestra cotidianidad que podrían llevarnos a padecer de glaucoma. Bueno, nosotros debemos tener buena alimentación, todo con buena alimentación, ejercicio, evitar no me diga que el tabaquismo. el tabaquismo, o sea, el todo ese tabaquismo tipo está de en cosas. todas, doctora. Estamos en lo mismo. Mantener todo eso para prevenir, pero hay condiciones oculares particulares de cada quien que independientemente de esa parte te puede llevar a tener glaucoma. Nosotros tenemos una exposición importante, doctora, a las pantallas. ¿Eso podría tener alguna relación con la aparición del glaucoma? Si tú lo extrapolas a otro ángulo de que los pacientes miopes son más propensos a hacer glaucoma y
las pantallas en niños pequeños estimulan a que el glaucoma sea mayor, entonces sí. O sea que... Sí, no es directamente. Okay. Indirectamente puede provocarlo. Indirectamente, porque te provoca otra condición que te puede llevar al glaucoma. Uh-huh. Interesante. 809-682-9850. Si usted tiene alguna duda con relación a este tema, puede comunicarse con nosotros. Y 833-380-0062. Usted hablaba, doctora, de que a partir de los 40 años aumenta el riesgo de padecer glaucoma. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi papá que sufrió de glaucoma o mi mamá que sufrió de glaucoma? ¿Debo iniciar esa revisión oftalmológica a más temprana edad o a partir de los 40 igual? No solamente el que tiene herencia de glaucoma, debemos revisar los ojos una vez al año. Y a los niños se comienza desde temprano. Por ejemplo, el proceso de ambliopía ha mejorado en cierto grado, porque en los colegios, en las escuelas, te piden una evaluación cuando el niño va a pasar de prekinder a primaria, o algo por el estilo. Cuando ellos van a pasar a ciertos grados, lo mandan a evaluar, tanto odontológicamente como oftalmológicamente, y una evaluación general. Entonces, por ejemplo, la ambliopía, que ya habíamos conversado sobre eso, en octubre del año pasado, es una condición que ha mejorado debido a esas evaluaciones que piden los colegios, y por eso se ha tenido mejor tratamiento temprano y hemos prevenido pérdida visual de un paciente permanentemente por ambliopía. Perfecto. Si comenzamos desde esa edad y seguimos la secuencia, podemos prevenir, como dije anteriormente, una de las principales causas de disminución de la agudeza visual o pérdida visual, irreversible, pero prevenible. Claro. Entonces, si comenzamos temprano a tener nuestra consulta oftalmológica año por año, cualquier cambio que ocurra en un principio lo podemos mejorar. Doctora, nosotros tenemos números de registro de glaucoma aquí en República Dominicana, o a nivel internacional se establece cuál es el porcentaje de la población que padece esta patología. Como tú sabrás, aquí no tenemos estadísticas. Sí, a nivel internacional. Pero es una de las primeras causas de pérdida de ceguera o de ceguera irreversible en el mundo. Ok. O sea que es un problema de salud oftalmológica importante, por eso hoy lo conversamos aquí para que usted pueda hacerse consciente y también pues hacer esa educación para que la gente sepa por qué es importante que usted vaya por lo menos una vez al año a revisar su visión y a confirmar que esté todo en orden. Hay estadísticas en diferentes países en los cuales dicen que de cada 10 personas, 3 a 4 personas tienen glaucoma y no lo saben. Pero eso es, dependiendo de diferentes países, va a cambiar esa circunstancia. Acuérdate, la raza asiática, la africana, tiene mayor propensión que la raza blanca per se. Excelente. Doctora, el tema del diagnóstico de glaucoma, ¿cómo se establece? El tema es el siguiente. Primero que nada, en la evaluación oftalmológica. Ajá. Hay cambios en el nervio óptico que te sugieren sospecha de glaucoma. Entonces, esa sospecha que tú tienes de que vas a tener, tienes que hacer diferentes estudios. Pero lo primero que tenemos que ver cuando vamos a un oftalmólogo es, me van a tomar la presión. La presión normal es de 10 a 20. ¿Cómo se toma la presión intraocular? Tenemos unos aparatos que se llaman tonómetros. Okay. Entonces, el tonómetro hay diferentes. Había uno que se utilizaba que el paciente se recostaba, que es el tonómetro de Schiott, pero ya eso se usa, por ejemplo, en los niños para tú hacerlo a nivel, cuando son un glaucoma congénito, a nivel de cirugía, que tú haces una evaluación de ese niño bajo anestesia, porque son niños muy pequeños y no te van a cooperar y demás familiares.
Además se le mide el ángulo bajo anestesia y un sinnúmero de cosas. Y a veces ahí mismo se hacen procedimientos para hacer todo el proceso una sola vez bajo una sola condición de anestesia. Entonces tenemos tonómetros que son un tonómetro de aire, tonómetro de Perkins, el iCare, o sea, hay múltiples tonómetros para esto. Nos dice cuánto tiene la presión. Entonces, si tú ves que un paciente, que no es lo mismo que el paciente tenga la presión en 10 a que la tenga en 19, aunque el 19 sea dentro del rango normal, no es lo mismo. Okay. Entonces, si vas a tomar la llamada, podemos tomar. Vamos a tomar la llamada, entonces queda pendiente que sigamos detallando ese diagnóstico del glaucoma. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante con su pregunta. Que yo soy ciego, pero veo muchas estrellitas en el espacio. Me dijo una amiga mía que eso es de que anemia, y entonces los oftalmólogos no me han dicho nada de eso. Escúchenos a través de la radio, la doctora va a aclarar esa dudita que usted tiene por ahí. Adelante. Una pregunta, cuando usted anda. Si puede volver a comunicarse mientras. Por favor, porque él dice que está ciego, pero yo no sé que si a él le ha diagnosticado algo, porque en general las personas dicen, yo estoy ciego, pero a veces es que ha disminuido la visión en cierto grado o que simplemente él no ve nada, porque esa es la cosa que quería aclarar. Ajá. Ok, hay veces que vemos centelleos. Esos centelleos que tú ves como flashes, hay condiciones que ocurren, que te puede ocurrir en un momento dado. Por ejemplo, los pacientes que son miopes o los pacientes que tienen más de 50 años comienzan a ver esos centelleos cuando hay un desprendimiento de gelatinita que está aquí, que se llama gel vitrio. Ajá. Eso está adherido ahí. Nacemos con él y le mantiene la forma del globo y demás. Pero cuando perdemos colágeno por la edad, eso está compuesto de varios tipos de colágeno. Okay. Al perder esto, él pierde esa adherencia que tiene y se va despegando. Cuando se va despegando, como que ala, y entonces los fotorreceptores hacen ese centelleo. Eso puede ocurrir. En ocasiones, en ese proceso, cuando ala ese vitrio que se está liquificando, que se forman como grumos y va alando esto porque se está despegando de ahí, puede producir un agujero dentro de la retina, que es en este espacio, ¿verdad? Él se está despegando de ahí y en este espacio te hace un agujero. Ese agujero, si no se trata a tiempo, puede desencadenar un desprendimiento de retina. Ok. Eso puede ocurrir. Pero realmente yo necesito saber si él ve o no para yo saber qué estrellitas es que está viendo. Ya sabe. Lo ideal es que su oftalmólogo, cuando usted vaya, usted le pregunte, mire, estoy viendo unas estrellitas, porque hay una condición, usted ve eso todo el tiempo, usted lo ve cuando entra de un área de claridad a un área de oscuridad, usted lo ve cuando se levanta, o sea, hay condiciones en las cuales él me tiene que decir para yo poderle dar una orientación mejor. Queda pendiente entonces el que la doctora le pueda dar esa respuesta completa, atendiendo a que usted se comunique con nosotros. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Bueno. Sí. ¿Es el mismo paciente? Hola. Bueno, aparentemente no nos escucha. Vamos a hacer una breve pausa, así le damos chance al oyente para que pueda terminar de plantear su situación y la doctora le pueda dar esa respuesta oportuna. Quédese con nosotros porque tenemos más información que suministrarles en el transcurso del programa.